publiqué notas desde el sábado y creo que ya las vieron. Y pues estamos listos para continuar aprendiendo de derecho, porque ya derecho informático lo dejamos atrás. Ahorita nuestro último tema global es el derecho laboral. Ya hemos hablado sobre esto con ustedes. El derecho laboral es un derecho muy importante para todas las carreras. Ingeniería no es la excepción. Es importante que aprendamos de derecho laboral, es importante que sepamos cuáles son nuestros derechos laborales y los de las personas que eventualmente van a trabajar para nosotros. Asimismo, los ingenieros en sistemas hacen o elaboran muchos programas informáticos relacionados con prestaciones laborales y por lo tanto es bueno que conozcan sus derechos laborales o los derechos laborales que tienen que implementar en un programa informático muchas veces. Entonces, pues espero que todos vayan bien, que todos estén satisfechos con sus notas. Yo lo estoy contenta con la forma como respondieron. Me interesa más que de verdad en este curso ustedes vayan aprendiendo, que vayan entendiendo de qué se trata y que si no aprendieron de memoria, por lo menos sepan, sí, ahí están aplaudiendo, ¿verdad? Por lo menos sepan dónde encontrar las dudas que ustedes tienen, en qué parte de la ley tienen ustedes que encontrar todas aquellas dudas que surgen a raíz de los temas de derecho. Y el derecho informático, pues creo que nos dimos cuenta que de verdad es amplio en cuanto a los temas que a ustedes les interesan. Inicialmente, pues vimos toda la doctrina de qué es informática jurídica, qué es derecho informático, pero ya en el segundo parcial vimos todos los delitos informáticos y pues nos dimos cuenta que es interesante el tema. También ahora, pues bueno, vamos a entrar a continuar con nuestro derecho laboral, porque ya habíamos tenido una clase, habíamos hablado que este viernes creo que no tenemos clase nosotros. Y la próxima semana únicamente tenemos el lunes y el viernes, porque el miércoles es feriado. Y luego cuando sintamos, si hoy es 24 de abril, el 27 de mayo ya es nuestro examen final. Entonces realmente son algunos días que vamos a estudiar derecho laboral y tal y como yo les planteé al principio de nuestra clase, vamos a tener unos casos para resolver. ¿Por qué? Porque el derecho laboral es bien especial en cuanto a que una persona tiene un criterio, otra persona tiene otro, y luego resulta que se confunden. Entonces vamos a platicar sobre algunos casos. En el examen final, pues viene solo derecho laboral. El examen final es únicamente de derecho laboral, pero por lo mismo trae unos casos para que ustedes resuelvan y sí van a tener que conseguir su código de trabajo, ya sea que lo compren o que lo impriman. Creo que sale mejor comprarlo. Samuel, diga. Tengo un diseño, tal vez me estoy adelantando mucho, pero en los exámenes el último examen que vamos a decidir, ese mismo va a tener, podemos llevar el código de trabajo y acordando también del examen, solo se va a hablar del tema de lo que estamos viendo de ahorita en adelante o también se van a ver las dos clases anteriores. No, ya no más. Las clases ya fueron evaluadas. Eso terminó. Ahorita nos vamos a enfrascar y encerrar en el derecho laboral. Necesitamos para este último jalón de la clase su código de trabajo y su constitución política de la República de Guatemala. Los dos los pueden ingresar en clase. Eso es interesante porque quiere decir que no voy yo a preguntar nada de memoria, pero sí van a tener que buscar en sus códigos todo lo que hemos aprendido. Los códigos son grandes, entonces si ustedes no lo han leído y no han subrayado donde queremos nosotros evaluar, no van a encontrarlo, ¿verdad? Pero sí, en el examen final pueden entrar los dos códigos y solo se va a evaluar derecho laboral. Bien. No, pero mi pregunta era que si podíamos utilizarlo, es decir, tenerlo ahí en físico. Sí, lo pueden entrar y lo pueden usar porque vamos a hacer casos y preguntas y todas las pueden buscar en el código. Ahí lo van bueno, a poder gracias. usar. Sí, es al libro abierto, por decirlo así. Bueno,
Entonces, sin más que agregar, vamos a empezar con nuestro código laboral, con nuestro derecho laboral. Recuérdense que yo les estaba hablando hace algunos días que se inicia estudiando la Constitución Política de la República de Guatemala. Todo esto también les decía, si ustedes tienen dónde tomar apuntes, por favor apunten o graben las clases, lo que ustedes consideran estaban autorizados. ¿Se acuerdan que así se los dije? ¿Por qué? Porque el derecho laboral es complejo en cuanto a que una ley dice una cosa y otra ley dice otra. ¿Cómo decidimos cuál de las leyes está correcta si las dos están vigentes? O sea, ninguna de ellas está derogada o anulada o como lo quieren llamar. La que tenga mejores derechos para el trabajador, esa es la que vale. Es decir, si a mí me dicen que yo tengo, les decía, un mes antes y 45 días después para el prenatal y postnatal, las mujeres, las madres trabajadoras, y luego la Constitución Política me dice que tengo 54 días antes y 60 después, por decir algo, entonces lo que vale es el que mejor derechos dé para la trabajadora. Y así es todo. Es decir, que si hay una ley que dice que un día es feriado, aunque el código no lo diga, aunque la Constitución no lo diga, si hay, aunque sea una circular de la empresa que dice que ese día es feriado, ese día es feriado o asueto. Entonces, eso es lo que quiero que tengan bien claro. Hay varias leyes que dicen diferentes cosas en Guatemala en tema laboral. ¿Cuál de ellas aplico? La que tenga mejor trato para el trabajador. ¿Ok? Por favor, tengamos bien claro eso. Porque luego en el examen yo les voy a hacer esa pregunta. Bueno, ¿cuántos días tengo por fallecimiento de mi madre yo para faltar? Y entonces ustedes buscan y, digamos, la Constitución no dice nada, entonces me ponen nada. No, pero el Código de Trabajo sí lo dice, ¿me entienden? Entonces tenemos que buscar en los dos y de repente cada empresa tiene sus propias leyes laborales, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con el derecho laboral y estudiarlo despacio. No es nada más que agarren, ay, como me van a dejar entrar el código, entonces ya no tengo yo nada que hacer porque ahí busco a la hora del examen, ¿verdad? Entonces, pero no funciona así. Yo también les recomendaría no atenerse a que ya ganaron la clase y que solo les faltan 2, 3, 10 puntos, porque la idea aquí es mejorar su promedio y aprender, ¿verdad? Dos cosas importantes. Hasta las dije, creo, en el orden que a ustedes les interesa. Número 1, mejorar su promedio. Y número 2, aprender. Yo he tratado de que durante todo el semestre la nota no sea lo relevante, porque todos han tenido buenas notas, relativamente todos. Pero lo importante es que aprendan. Entonces, sin más, voy a empezar. Voy a quitar mi cámara y voy a compartir la Constitución Política de la República de Guatemala. Que entiendo que ustedes también ya la tienen, para que por favor vayan apuntando o subrayando lo que yo les voy leyendo. Trabajo. ¿Se acuerdan? 101. Aquí empezamos nuestra Constitución Política. Aquí empieza todo lo relativo al derecho al trabajo. Lo vimos en el 101. Ahorita voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya estudiamos en la última clase antes del examen parcial. Y que hay derechos sociales mínimos, o sea, hay un mínimo. Todo lo demás yo me lo puedo ganar con que mi patrono me dé mejores condiciones. ¿Qué pasa hoy día? Apenas pagan el mínimo y no le aumentan a uno el salario, ¿verdad? Apenitas me pagan el salario mínimo. Y pido aumento y no me lo dan. Sin embargo, la Constitución dice, estos son los derechos sociales mínimos. El salario es el mínimo. No significa que es el único salario que yo voy a tener. Entonces, ¿cuáles son los derechos sociales mínimos? Y ahí, si ustedes quieren en su cuaderno, pueden poner derecho a la libre elección de trabajo. Es decir, no podemos ser como los regímenes totalitarios que a todos los obligaban o los obligan, ¿verdad? Hay países totalitarios donde todos tienen que dedicarse a la agricultura porque es un país agrícola y necesita exportar. Entonces, ni siquiera lo dejan a uno elegir. Aquí
aunque tal vez no hay trabajo y nos cuesta encontrar, por lo menos podemos elegir. Tenemos una libre elección de trabajo. Ese es el primero. Tenemos garantizado una existencia digna. Es difícil. ¿No se cumple? No se cumple. ¿Qué existencia digna puede haber con un salario mínimo para que ustedes con un salario mínimo mantengan una familia? Eso es imposible. Si la canasta básica ya rebasó el salario mínimo, ¿verdad? Pero la Constitución sí lo contempla, que ustedes tengan una existencia digna. Número 2, todo trabajo será equitativamente remunerado. Eso se refiere al salario. Todo esto ya lo habíamos platicado. Por eso vamos a avanzar y lo vamos a tener en una forma resumida. Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Me están garantizando que si yo tengo las mismas condiciones que mi compañero, yo debo ganar lo mismo. Si yo voy a ser eficiente igual que él y yo voy a ser de la misma antigüedad, yo voy a ganar lo mismo. Hablábamos también que esto tampoco se cumple. Tampoco esto se cumple porque uno en el sector privado negocia con su patrono lo que le va a pagar y no se sabe cuánto le paga a la de la par, ¿verdad? Y a veces nos enteramos, pero el de la par o la de la par ganan más. ¿Y por qué? A saber si hace lo mismo que nosotros, ¿verdad? Entonces, no se cumple, pero la Constitución regula que debe haber igualdad, en igualdad de condiciones. El D se refiere a la moneda en la que estamos trabajando. Se recuerdan que hablábamos que la moneda de curso guatemalteca es el quetzal, entonces a nosotros nos tienen que pagar en quetzales. Hay una ley de libre negociación de divisas que habla respecto a que en Guatemala se pueden utilizar otras monedas, entonces muchas veces se ha utilizado que la gente recibe otras divisas. Pero la obligación que dice la Constitución Política de la República es que nuestro salario sea en quetzales. La literal E habla de la inembargabilidad del salario, que el salario es inembargable. ¿Se recuerdan que hablábamos que no podemos embargar los salarios de alguien? Pero claro, hay algunos porcentajes cuando debemos la tarjeta de crédito y principalmente cuando debemos pensiones alimenticias a nuestros hijos o a nuestras esposas siendo hombres. Entonces, sí nos pueden embargar el salario. Fijación periódica del salario mínimo. Nosotros sabemos que todos los años en el mes de diciembre se establece un salario mínimo. Y luego hablábamos de las jornadas ordinarias de trabajo, que son 8 horas diarias en el trabajo diurno, eso quiere decir en la mañana. Y, por lo tanto, 48 a la semana. Deberían ser 48, pero son 44. La Constitución Política de la República rebajó, del Código de Trabajo decía 48. Pero ahora son solo 44. Eso significa que se trabaja de lunes a viernes generalmente y el sábado se trabajan 5 horas. Muchas personas trabajan media hora más todos los días o 1 hora para no trabajar sábados y así. Cada empresa lo establece diferente, pero en general son 44 horas a la semana. Todo esto del salario, todos los temas los vamos a ver despacio, más adelante ya con presentaciones, pero ahorita estamos explorando en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Derecho de trabajador a un día de descanso. Este es generalmente domingo, pero le llaman en realidad séptimo día. No sé si alguno de ustedes que ya trabaja sabe que ustedes tienen un séptimo día que muchas veces no es el domingo. Y luego dice los días de asueto reconocidos por la ley también serán remunerados. ¿Quién me dice un día de asueto? Uno que viene próximo. Cualquier día de asueto. Eso sí lo saben ustedes. El día de trabajo. El día del trabajo, que es el 1 de mayo. Muy bien. El 15 de septiembre. También el 30 de junio. La ley ahora hace que se reconozcan en otros días, pero el derecho al descanso sí lo tenemos. Y así tenemos jueves y viernes santos y sábado, pero miércoles no.
Sin embargo, ya es una costumbre que se da, pero el jueves y viernes y sábado santos son los días que el Código de Trabajo establece. Eso lo vamos a ver en el Código de Trabajo. Tenemos también un derecho a 15 días hábiles de vacaciones anuales. Cuando veamos el Código de Trabajo, vamos a ver que ahí dice diferentes días, pero la Constitución nos mejoró. Y ahora todo el mundo tiene derecho a ¿cuántos días hábiles? 15. Entonces, cuando yo les diga, fulano pidió sus vacaciones, ¿a cuántos días tiene derecho? Ustedes buscan, pero el que van a encontrar en su código van a encontrar unos ciertos días, es lo que les decía al principio, y en su constitución van a encontrar otros días. Entonces necesitamos que ustedes comprendan que el que es mejor para el trabajador es el que ustedes van a usar, y en este caso son 15 días hábiles. Todo mundo tiene derecho a 15 días hábiles. Lo que pasa es que a veces el sector público otorga más días hábiles a algunas personas. Entonces acá dice, miren, después de cada año, o sea, yo debo de trabajar un año para que me den vacaciones. Algunas empresas no lo utilizan así, sino que ellos tienen el derecho de decir, no, durante el año usted se va gastando sus vacaciones porque no le quiero pagar. Porque al final dice que, por cierto, los trabajadores de empresas agropecuarias tienen derecho a 10 días hábiles. Y también dice que las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquirido cesare la relación de trabajo. Es decir, las vacaciones no se las pueden pagar a uno, sino que tienen que ser disfrutadas. Bueno, nos vamos a quedar aquí en el literal J de la Constitución. Y ahorita voy a pasar a asistencia. ...24 de abril... José Samuel Jiménez ya levantó la mano. Muy bien, Samuel. Esteban Mauricio. No, yo quería por pregunta. No, quería preguntar. Pregunte, Samuel, perdón. Comentario. A ver, de una vez, recordando eso de los días hábiles, tengo un ejemplo directamente, pero de algo distinto. Mi papá tiene algo con la empresa, tiene distintas formas de un contrato, en términos sencillos. Y él sus días hábiles, o por ejemplo, no tiene exactamente le dan en cierto día, sino él los tiene que pedir en términos sencillos, porque según entiendo, los días hábiles son de cierta fecha a cierta fecha, pero como está en contrato, él puede pedir los días hábiles distintos días. Así que eso es más que ya comentar, si soy sincero. Bueno, sí. El espíritu de las vacaciones es que uno descanse. Lo que sucede es que las empresas no lo utilizan así. Muchas empresas, cuando uno se reporta enfermo, nada de que uno dice estoy enfermo y manda un certificado médico, sino que de una vez le dicen, ¿sabe qué? Te vamos a quitar este día de tus días personales, le llaman, pero en realidad son días de vacaciones. Entonces acostumbran que uno se vaya un día, 2 días y que los días que uno necesita para ir a lo de las notas de los hijos o para cualquier tema, en vez de darle permiso, le quitan vacaciones, así cuando uno ya va terminando el año o quiere pedir vacaciones, le dicen, mire, ya solo le quedan 6 días. ¿Por qué? Porque 2 utilizó cuando se enfermó de aquí, 1 utilizó aquí. Eso no es legal, pero así se hace. Y si al final este es un país con mucha impunidad, o sea, no se cumplen las leyes, sin embargo, nosotros sí tenemos que aprender qué es el derecho que tenemos. Y el derecho es tener vacaciones todos esos días. Entonces, no es correcto que ustedes den vacaciones así, sino que las dan para descanso. Y si alguien se enferma, la ley también dice que me puede presentar un certificado médico, pero ya al siguiente día ya no le aceptó eso, sino que tiene que ir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para lo cual yo tengo que pagar el IX. Más adelante vamos a tener una
clases sobre el ICS. Es importantísimo que ustedes sepan qué es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero por lo pronto, solamente les digo que las vacaciones deben gozarse íntegras para cumplir con el espíritu de ese derecho que es descanso, no para hacer mis mandados, porque entonces, ¿cuándo descanso? Bueno, entonces ahora Esteban Mauricio Molina, Catherine Melissa Palacios, Presente. Jefferson Alejandro Ailón, Presente. Dylan Efraín Reyes, Presente. James Bojorques, Presente. Angelín Díaz, David Giovanni García, Presente. Roberto Carlos de León, Presente. Carla Rosemary Ramírez, Presente. Brandon Yair Pacay, Pablo Presente. Sebastián Juan, Presente. Jordi Misael Carreto, Presente. Carlos Adrián Elías, Presente. Alessandro José Mancilla, Luis Eduardo, Eduardo Guevara, Presente. Diego Andrés Ardón, Presente. Giancarlo Mazariegos, Presente. Jorge Mario Folgar, Presente. Byron Ignacio, Presente. Fátima Lourdes, Presente. Steve Eduardo Toc, Presente. Gadeli Gardenia Jiménez, Presente. Oliver Javier, Presente. Pablo Daniel Marroquín, Presente. Abner Gabriel, Paola Alejandra, Presente. Bárbara Alexandra, Stephanie Cristina, Presente. José Eduardo Portillo, Pablo Javier Roldán, Presente. Stephanie Rocío Argueta, Presente. Jocelyn Vanessa Payés y Kendall Keller. Bueno, les voy a pedir un momentito, les voy a dar unos minutitos para que vayan a tomar un cafecito o algo porque estoy teniendo unos problemas aquí con mi computadora y en un ratito regreso, permiso.
Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Espero que me escuchen bien porque tengo un problemita ahí con la computadora, entonces entré en el... Pero vamos a ver si se me conecta. Bueno, estábamos leyendo la Constitución Política de la República, ¿verdad? Sí, Angelín, dígame. Buenos días, licenciada. Fíjese que me comentaron que había pasado lista, pero fíjese que a mí me mandaron a dejar a mi primita, entonces por eso es que yo no, cuando pasó lista no pude estar presente. Hágame el favor, Angelín, de mandar un mensajito al chat y entonces así me acuerdo después para ponerle, pero ahorita la acabo de anotar, pero eran varios. Entonces, por favor, si hay alguien que me haga el favor de que no haya estado cuando pasé la lista, que por favor me lo haga saber por medio del chat para no interrumpir, digamos, la clase, ¿verdad? Solo pónganmelo ahí y yo los voy a ir apuntando, por favor, ¿verdad? Está bien, licenciada, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces estábamos en nuestro artículo 102 de la Constitución Política, lo tenemos ahí. ¿Dónde estábamos leyendo? Le voy a pedir favor a Samuel que me ayude un poquito a leer para poder platicar de estos temas después de las vacaciones. Si me hace favor de continuar leyendo, Samuel. ¿Está Samuel? Está bien, pero señor, yo no lo tengo en la No la tiene. ¿Alguien que tenga la pantalla, no sé Constitución? si... Sí, aquí estoy, señor. Sí. Estábamos leyendo el literal número... permítame un momentito. Entonces, alguien que tenga su Constitución, que me haga el favor de leerse la literal J del artículo 102 y lo vamos a platicar en clase. Sería el inciso J, ¿verdad, licenciada? Literal J del 102 de la Constitución, por favor. Sí que lo leo yo. Sí, gracias. Dice, obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100% del salario mensual, o el que ya estuviera establecido si fuere mayor, a los trabajadores que hubieran laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La ley regulará su forma de pago. A los trabajadores que tuvieran menos del año de servicios, tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al tiempo laborado. Muy bien. Entonces, hay un ruido, pero creo que aún así se puede entender. Ah, sí, ya me pueden escuchar. El aguinaldo. Yo creo que todos ustedes conocen ese derecho, ¿verdad? Es un derecho que existe en varios países del mundo, le llaman bono, le llaman paso de productividad, etcétera. Y México nos enseñó a llamarle aguinaldo. Son los mexicanos de donde nosotros sacamos este derecho. Es un derecho antiquísimo.
yo les puedo asegurar que si no existiera de antes, no lo tendríamos. No lo tienen todos los trabajadores porque a muchos trabajadores les fingen su contrato de trabajo con un contrato de factura, ¿verdad? De servicios profesionales. Pero en general, el aguinaldo es un derecho que debemos tener todos y ahí está regulado en ese literal que nos acaba de leer el compañero. Es el 100% del salario, eso quiere decir que nos tienen que dar nuestro aguinaldo al igual, a la misma cantidad que nosotros ganamos como salario. Lo dice la ley en el artículo 102, está literal de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y de ahí encontramos la base del aguinaldo. Entonces, cuando yo les pregunto, porque a veces nos interesa mucho saber cómo viene el examen, ¿verdad? Fulano de tal gana 9,000 quetzales y necesitamos saber cuánto es su aguinaldo. Ustedes me van a poner fácilmente 9,000 quetzales. Pero si yo les digo, ahora bien, él empezó a trabajar en julio del año que se le va a pagar aguinaldo, quiere decir que solamente trabajó 5 meses de ese año. Ahí sí ya se nos complica un poquito la duda que vamos a tener, porque ya no va a ganar 9,000 de aguinaldo, sino que va a ganar una parte proporcional. Y para eso es que están nuestros queridos informáticos, para hacernos un programa que nos diga cuánto va a ganar la persona de aguinaldo, dependiendo de cuándo entró a la empresa, dependiendo de cuánto tiene derecho. Y se nos complica todavía más si vamos a decir nosotros que la persona tenía ciertas comisiones y todo eso para trabajar y que su salario nunca era lo mismo todos los meses. Entonces ahí se nos complica. Pero volvemos a recordar entonces que la literal J del artículo 102 de la Constitución Política nos establece el derecho al aguinaldo. Y aquí vamos a hablar ahora de los derechos de las mujeres, la literal K. ¿Será que alguna de las Stephanies me hace favor de leerme la literal K del artículo 102 de la Constitución, por favor? Si no están Stephanie, Melissa. ¿Cuál artículo, licenciada? El K. La literal K del 102. Perdón. ¿Se recuerdan ustedes? Solamente aquí un tip les quiero dar. Cuando hablamos de literales es cuando decimos A, B, C, D, E, F. Esas son literales, no son incisos, son literales. Y cuando le ponemos inciso 1, inciso 2, inciso 3, esos son incisos. Entonces yo quiero que me lea la literal K del 102, por favor. Ahorita. ¿Cómo trabo esto? Ya escuchamos. Ahorita voy, es que se me trabó la Constitución aquí. Si no, está Fátima que nos haga favor de leer. Stephanie, Rocío. Dijo K, ¿verdad? La K, sí. Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en las que debe prestar sus servicios. Sí, leámoslo. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en riesgo o peligro su gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el 5% de su salario durante los 30 días que procedan al parto y está muy chiquito esto, y los 45 días siguientes. En la época de la lactancia tendrá derecho a 2 periodos de descanso extraordinarios dentro de la jornada. Los descansos pre- y postnatal serán amplios según sus condiciones físicas, por prescripción médica. Muchas gracias. En este literal K, entonces, vemos un tema muy importante que es la protección a la mujer. Ustedes tal vez no lo ven de esa manera hoy día y al final yo siento que sí, todavía hoy día es así.
pero sí había, en la época que se publicó este código, muchísima diferencia entre casadas y solteras. O sea, es una mujer de 28 años, decían, o de 26, casada, no la quiero porque va a tener hijos y se me va a ir y me van a obligar a pagarle prenatal, postnatal y luego lactancia y luego va a disponer que el bebé se enfermó. No quiero casadas. Así era mucho más delicado o más difícil o más establecido que hoy día, que honestamente hoy día también es así. O sea, aunque tal vez no se los digan porque eso es una discriminación tremenda, eso es ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que se hacen diferencias entre casadas y solteras. Y muchas veces mujeres en edad de tener bebés, les cuesta mucho conseguir trabajo. O sea, las que tienen 18, 19, 20, 21, 22 años, las contratan sin mayores problemas. Pero ya pasan las mujeres de 23, 24, peor aún, si no han tenido bebés, entonces ya no las quieren contratar. Hasta que tienen 30, otra vez tienen los mismos problemas, ¿verdad? Pero la ley también aquí establece esa cantidad de días que hay para cuando uno tiene un bebé, las mujeres. Entonces se les da antes del parto y después del parto una cantidad de días para descanso y el patrono lo tiene que pagar, salvo que la trabajadora esté afecta al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sí me han estado escuchando, ¿verdad? Porque en un momento se me fue aquí la pantalla. Pero cuando la trabajadora está sujeta al ICS, entonces tiene ese derecho que se lo paga el ICS. Nosotros vamos a estudiar un poquito del ICS, por eso les decía, es muy importante que ustedes conozcan esta institución. La literal L la voy a leer yo. Los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de trato adecuado a su edad. Aquí hay dos edades muy importantes que nosotros tenemos que aprender. Una es la de los menores de edad, porque los menores de edad en Guatemala sí pueden trabajar a partir de 14 años. ¿Por qué? Porque hay tanta necesidad en este país que probablemente si no trabajan no comen. Entonces, la Inspección General de Trabajo tiene que autorizar que estos muchachos trabajen, pero tiene que ser en trabajos adecuados a su edad. No se les puede poner a cargar cosas muy, muy pesadas porque todavía ellos están en formación, sus cuerpos, y cuando un muchacho joven carga o tiene trabajos forzados muy delicados, entonces tiende a dañársele su cuerpo. De la misma manera, todo esto, miren, cada tema que estamos platicando ahorita lo vamos a estudiar nuevamente despacio, nosotros en una clase específica para él, pero ahorita estamos viendo generalidades. De la misma manera, aquí es donde se establece cuál es la edad en que nosotros debemos respetar a los mayores de edad. Y lo dice también la Constitución en otro artículo, pero la edad donde se considera ya que inicia la denominada tercera edad son los 60 años, con ese 60 años. Y eso lo estamos leyendo acá. Acá dice que a las trabajadoras mayores de 60 se les debe dar un trato adecuado. Por lo tanto, ¿saben qué es lo que hacen en Guatemala? Ustedes me lo van a responder. No les dan trabajo a las personas mayores de 60. Yo creo que todos nosotros tenemos nuestros abuelitos, no todos, ¿verdad? Muchos de ustedes tienen sus abuelitos que tienen esas edades y probablemente me van a decir, fíjese que mi abuelito todavía necesita trabajar, pero ya no le dieron trabajo, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar la juventud, jóvenes, porque en Guatemala la verdad es que ya llega uno a cierta edad, no le dan trabajo y luego resulta que como a los mayores de 60 hay que tratarlos de una forma especial, entonces ya no les gusta contratarlos porque hay que tratarlos de una forma especial. Entonces, estos dos artículos nos hablan de la edad de los trabajadores, tanto de los trabajadores menores de 14 años, que tienen que ser mayores de 14
y menores de 18 deben ser tratados de una forma diferente por la edad que tienen y los mayores de 60 años. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el literal M, lo voy a leer yo también. Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. Todos estos términos ya no son utilizados de esa manera. El siglo XXI nos trae otros términos, se llama discapacidad, se llaman capacidades especiales, etc. Ahí de una vez les dicen ciegos y sordos y todas estas palabras, ¿verdad? Pero hay que tenerles una protección a todos ellos, ¿verdad? Eso lo dice la literal M. La literal N habla de los guatemaltecos y de los extranjeros. Quiero pedir que alguien me lea esa literal N, por favor. Catherine, Si quieres, si lo leo yo. Sí, gracias. N dice: preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. En paridad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero. Está sujeto a condiciones inferiores de trabajo, ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones. Bueno, eso es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Estos artículos están establecidos en todas las constituciones de todos los países. Siempre se prefiere a los trabajadores nacionales. Los extranjeros tienen derecho a trabajar en nuestros países, pero eso lo vamos a ver en el Código de Trabajo. Hay un porcentaje en el cual ellos pueden hacerlo. No es todos extranjeros en una empresa. Ejemplo, los de la República, digamos, Taiwán o China. La China se llamaba popular antes, ahora solo es China. China democrática, etcétera. Ellos no les gusta trabajar con latinos porque la forma de trabajar de los chinos es muy, muy dura. Entonces ellos siempre insisten en venir a trabajar a nuestros países, pero traer a todo el montón de gente de allá. Eso no se puede, eso no es permitido. Y por eso es que ellos no han hecho muchos proyectos en nuestros países, porque ellos quieren venir con toda su gente. Y es cierto, traen a veces mucha gente, pero no pueden traerla toda. Entonces luego chocan con los guatemaltecos nuestras costumbres, nuestra forma de trabajar, nuestros horarios que son cortos comparado con lo que ellos trabajan. Y entonces ellos incumplen las leyes laborales y por eso es que no les gusta. Pero en realidad en Guatemala no podrían trabajar empresas solamente de extranjeros. Eso lo prohíbe la Constitución porque le da el derecho preferente a los guatemaltecos. Es decir, los guatemaltecos son quienes tienen el derecho preferente de trabajar en Guatemala. Y sí se permiten los extranjeros, pero en un porcentaje que lo vamos a ver en el Código de Trabajo. Entonces, esta es el artículo, la literal N, donde habla de los extranjeros. Luego nos habla el literal ñ de la fijación de normas de cumplimiento obligatorio, o sea, hay normas de cumplimiento obligatorio, eso lo vamos a ver en el Código de Trabajo. Y luego la literal O nos habla de la indemnización. No sé si alguno de ustedes ha escuchado ese término, ¿verdad? La famosa indemnización. Y quiero que me lean, esa es la O, ¿qué es lo que dice? Por favor, alguien que me lo lea. Catherine, Melissa, creo que me va a tener que hacer el favor nuevamente. Es la P, ¿verdad? Es la obligación del empleador de indemnizar. La O. Sí, indemnización. La O dice fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y trabajadores procurarán el desarrollo económico de la empresa para beneficio común. No, yo tengo esa como la ñ. La O dice obligación del empleador de indemnizar. Hágame favor de leerme esa. Es que yo la tengo como P. Dice obligación del
empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador. En tanto, la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Para los efectos del cómputo de servicios continuos, se tomarán en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. Bien. Entonces, jóvenes, en este literal o ñ lo diría, de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos habla de la indemnización. ¿Se acuerdan que cuando a uno lo despiden de un trabajo, le tienen que pagar? ¿Qué es lo que le tienen que pagar? Una indemnización. ¿Y a qué se refiere la indemnización? Se refiere a un mes de salario por cada año de trabajo laborado. Es decir, si yo trabajé 2 años, me tienen que pagar 2 salarios. Pero eso solo es si ellos me despiden a mí. Únicamente si ellos me despiden a mí, entonces yo puedo pedir que me indemnicen. Si yo me voy del trabajo porque yo me quiero ir, entonces no me dan mi indemnización. Si yo me voy del trabajo porque conseguí otro trabajo, tampoco me dan mi indemnización. Ahora bien, si yo me voy del trabajo porque me despidieron, porque yo robé o porque yo falté muchos días, tampoco me dan mi indemnización. Ellos me despiden, pero ahí hay una causa justa. O sea, ahí esa es la parte que yo quisiera que ustedes comprendan. Me dan a mí mi indemnización cuando me despiden sin justa causa. Es decir, cuando solo me sacan y no me explican por qué, o no me pueden probar que yo tengo la culpa de que me hayan sacado. Pero cuando sí me pueden probar eso, entonces sí me pueden despedir. Entonces quiero ser clara con eso para que ustedes entiendan cuándo es que procede realmente la indemnización y que la indemnización es de un mes por año de servicios. Bien, entonces aquí vamos a dejar este tema. Yo les ruego que me comprendan un poquito. Tengo problemas con el tema del audio, entonces lo vamos a dejar ahí para la próxima clase, que es el lunes. Los espero el lunes entonces en clase. Pasen muy feliz día. Feliz día, licenciada. Felicidad.